veces entender a la gente que de verdad cree que en Venezuela hay una oposición, que en Venezuela hay política, y por más que lo intento no puedo. Por eso es que yo normalmente acostumbro a hablar con Neomar, como Neomar sabe más de política que yo, porque la he estudiado desde el punto de vista científico, para que Neomar haga algunas explicaciones. Yo quiero que tú me digas, Neomar, ¿por qué razón, después de habernos hecho lo mismo una y otra vez con los mismos métodos, y además de eso usando la falacia, es decir, argumentándote hoy, diciéndote que hoy que hagas algo con los argumentos con los que ya te dijeron que no lo hicieras? ¿Por qué la gente sigue creyendo que en Venezuela hay oposición? ¿Por qué la gente sigue pensando que con esta gente, bien sea, ojo, con el equipo falsario A, que está planeando una consulta popular, o con el equipo falsario B, que está planteando participar en las elecciones del chavismo? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Tú me podrías explicar, por favor? Yo te voy a decir que si tú te pones a analizar eso desde el punto de vista, tú dices científico o politológico, no hay explicación. Habría que cambiar el enfoque. El enfoque tendría que ser un análisis desde el punto de vista esotérico. Es decir, desde el punto de vista de las explicaciones. ¿Ah? Sí, aquí tengo uno, mira, aquí tengo uno. Del punto de vista de las explicaciones no terrenales, de las fuerzas naturales. Y yo te voy a decir algo. Aunque yo sea católico y soy una persona que asumo que tengo fe, que tengo mi vida se comparte entre la vida normal, terrenal de los hombres, y yo asumo que también tengo una faceta espiritual. La política no es eso, Daniel. La política no compagina con un ánimo espiritual. O sea, me explico. En la política, para ver concreción de resultados, tú no puedes hacerte a explicaciones esotéricas, a creencias espirituales, a cosas extraterrenales. La política produce resultados con base en la explicación de situaciones concretas. Es decir, si usted hace una cosa, esa cosa genera una consecuencia. Si usted no hace una cosa, usted no va a ver la consecuencia. No ocurre como en el mundo de nosotros los católicos, en la vida cotidiana de los católicos, donde usted pide y pide y pide al santo de su devoción, y eso le genera un resultado, que es lo que llamamos nosotros un milagro. Eso no existe en política. En política la cosa es absolutamente, no matemática, porque si se habla de la política como una ciencia no exacta o de una ciencia social, no puede ser matemática. Pero es al menos y tampoco yo diría que es estrictamente una ciencia, pero es una materia, la política, de cosas absolutamente tangibles. O sea, la política es el resultado de cosas. Diciéndote esto, yo no habría explicación desde el punto de vista de las cosas tangibles de por qué cierta clase política se reitera en el error. Solo habría dos explicaciones si la forzamos mucho, si agarramos la barra y tratamos de doblarla. O esa clase política, como decíamos en el finde, se presta para hacer las veces de que hace cosas y realmente no las hace, y ahí es donde está la escenografía, está el ballet y está la coreografía, donde todo el mundo se ve muy bonito bailando de un lado para otro, el lago de los cisnes, y después no están haciendo nada, sino que lo que están haciendo es un número, y eso lo hacen de manera absolutamente consciente, o sea, lo hacen adrede, o son una partida de inútiles todos, que también podría ser, que son absolutamente ineficientes para la tarea que están supuestos a desempeñar. Entonces, esas son las dos únicas posibilidades. Yo te confieso que tengo interpretaciones mixtas en torno a eso. Yo creo que son algunos que están cuadrados y otros que de verdad no sirven para nada, ¿no? Porque no habría otra manera, Daniel, de entender por qué algo que a luz, pero mira, a la luz de los ojos de un ciego, no va a producir resultados, esta gente se empeña en venderlo como la panacea del desierto. Y en este caso en concreto estoy hablando de la consulta ahora se ha dicho que la consulta es el 6 de diciembre, porque la van a hacer o cercano al 6 de diciembre. O sea, vamos a tener dos elecciones, con un observatorio de elecciones que montó Guaidó también y todo este tema. Yo comprendo, y discúlpame la cadena, yo comprendo a toda la gente que se entusiasma, que quiere creer. Somos seres humanos y necesitamos creer tanto en realidades como en cosas del mundo espiritual, lo que somos católicos y lo que sea. Pero repito, en la política no es creer, en la política hay realidades y punto. Se construyen o no se construyen. Entonces vivir prolongando esta agonía, creyendo en los pajaritos preñados, en estas cosas, eso no nos va a llevar a nada. Y yo siento nuevamente
que esta consulta es reiterarse en el engaño. Aquí no hay sustancia, aquí no hay materia, no hay manera de capitalizar eso, no hay manera de llevarlo realmente a la práctica. Que nos digan, ay, es que el mundo necesita ver que si existimos y que somos millones, ya se hizo, eso no va a determinar ninguna variante en el caso venezolano. Entonces, por favor, no nos vean la cara de estúpido. Fíjate que antes de nosotros hacer este programa, unas horas antes del momento en que estábamos grabando este programa, se hizo pública la renuncia de una de las participantes en la famosa comisión esa que armó Juan Guaidó para la organización de la consulta esa que van a hacer. A mí, entiendo que fue Carolina Jaime Brandier, una de las que renunció. A mí, lo que me llama, estoy buscando la nota porque entre tantas cosas se me traspapeló, pero a mí lo que más me llama la atención es el reiterado interés de muchos venezolanos en ignorar la más que evidente metodología utilizada por la oposición falsaria y prostibularia. Entonces, yo siempre trato de llegar a lo mismo. A ver, ¿cuál es el papel o la función de la oposición falsaria y prostibularia? Darle oxígeno al régimen. Así tengan que, por supuesto, darle oxígeno al régimen manteniéndose como si fuesen una oposición. No es negocio para lo que la falsa oposición hace pasarse todos en masa al chavismo, porque el negocio de ellos es cumplir el papel de opositores. Por eso reciben dinero, por eso reciben preventas, por eso reciben beneficios. Y mantenernos en ese papel, el papel incluye no pasarse de la raya haciendo oposición. Es decir, nada de buscarte militares, nada de estar organizando golpes de Estado, nada de estar buscando desplazar al chavismo del poder, porque eso no es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es que el sistema chavista permanezca invariable, inclusive no se descarta que en algún momento esa falsa oposición tenga un presidente, de que llegue un presidente de la oposición falsaria y prostibularia y quede todo el chavismo igual, y quede las mismas instituciones y todo lo demás, y el mismo CEOFAN y los mismos atropellos, etcétera, porque como el sistema es chavista, no va a cambiar nada y ese es el rol de esa falsa oposición. Si eso se entiende, y si se entiende que todo cuanto hace esa oposición falsaria y prostibularia es para ayudar al régimen y para desviar la atención de la gente, que debería estar concentrada en la definición, la conceptualización que se ha hecho del régimen chavista como una organización del crimen transnacional, como para decir, bueno, si estos tipos son criminales, aquí no hay nada que hacer, olvídate de participación política, aquí hay que bajar la mano y aquí hay que buscar que se organicen venezolanos de bien, dentro y fuera de Venezuela, para acometer las acciones que nos lleven a sacar a estos criminales del poder y entregárselos a la justicia. Esa debería ser la acción. En vez de estar haciendo eso, los tipos hacen cualquier cosa que desvíe a la gente de la atención. En vez de organizarse en eso, no, vamos a hacer una consulta, y entonces la consulta se ha convertido en un mentón chino político, en un cafenol político. Bueno, de hecho, Daniel, yo he llegado a una interpretación en días recientes que yo no sé si es demasiado arriesgado, yo también estoy forzando demasiado la barra. Tú sabes que Chávez instaló en la opinión pública venezolana la idea errada, porque puede parecer muy bella, pero además al final es una gran estupidez, de que mientras más le preguntes tú a la gente y mientras más elecciones tú hagas reiteradamente en el tiempo, tú eres más demócrata, tú eres más democracia. Y entonces, bueno, ese cuento de la participación permanente, o sea, para que la gente decida sobre los asuntos más estúpidos. Claro, lo que llamaron una democracia plebiscitaria, que no es otra cosa que una... Claro, él la llamó participativa, que eso no es. No, eso es lo que era simplemente, sobre todo a través de un sistema electoral manipulado, poner o disfrazar de voluntad popular la voluntad del hegemón político. Exacto. Como el tipo que tenía tanto apoyo popular, el tipo decía, yo voy a hacer lo que me da la gana, diciéndole a la gente que me apoye restrictamente que aprueben esto, y la gente lo va a aprobar, y así lo hizo. Y era mira, en concierto de una gran cantidad
de cómplices que andan por ahí ahorita fingiendo que son opositores. Claro, no. Y además Chávez en esa metodología convirtió cualquier elección que hubiese acá en un asunto personal donde la gente o lo repudiaba o lo aprobaba él. O sea, que había, por ejemplo, una consulta para alcaldes o para juntas parroquiales y no era el candidato el de la junta parroquial ni cuando asistían a las juntas parroquiales, ya después desaparecieron. No, era Chávez. O sea, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con Chávez? Era el carácter absolutamente plebiscitario de la elección, ¿no? Pero ¿por qué caigo en esto? ¿Por qué caigo en esto? Escúchame. ¿Por qué caigo en esto? Porque tú ves los razonamientos dentro de la oposición y el razonamiento que conduce a este nuevo tema de la consulta es más o menos el mismo. No, hay que preguntarle a la gente. Entonces, ¿esto qué es al final de cuentas? Una prostitución de la democracia. Este tema de que no, la mayoría siempre tiene la razón. No, aquí vamos a... Porque aquí, ¿qué es lo que se quiere validar con la consulta? A la clase política que la convoca. Decir que ellos son los tutores de este proceso, del proceso de transición o de supuesta transición de la dictadura o de la tiranía a la democracia en Venezuela. Porque en tanto ellos tengan, al final de cuentas, después que termine esto, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 millones de votos, van a decir, Juan Guaidó logró sacar 20 millones de votos. Esto es un tema plebiscitario en el fondo también. Y es una forma de validar. Y además de eso, fíjate que lo que están echando para la calle es una gran cantidad de estratagemas. Por eso que te digo, una especie de mentol chino político, una especie de cafenol político. A ti que te duele, tómate el cafenol que te da Juan Guaidó. Entonces ahí te plantean de que esto activa el artículo 3 de la Constitución, ¿no? De que esto permite que entonces se active cualquier cosa internacional con respecto a Venezuela. Entonces ya no se trata de aprobar el TIAR, ya no se trata de convocar invocar el R2P, que se invoca ya todas esas estupideces. No, eso no es. No, hay que cambiamos de artículo, ahora es otro artículo. Porque ahora no es el A, sino es el B. No, ahora no es ni el 350, ni es el 187.7, ni es el 233. No, ahora es el artículo 70. Entonces vamos con el artículo 70 porque eso es lo que entonces, mientras así ellos se pasean de la mesa al comedor por todos los artículos de la Constitución para ver qué demonios hacen. Bueno, hay otros que son como son. Fíjate aquí lo que ha dicho hoy en su cuenta de Twitter doña Carolina Jaimes Ibranger. Antes de que sigan los rumores de que me fui por otras razones del comité organizador de la consulta popular, aclaro que renuncié porque contraje hepatitis y me prescribieron reposo absoluto. A la señora le dio una hepatitis Guaidó lover. Es fea, a mí me dio hace como 2 años, es fea. Hepatitis Guaidó lover le dio. Ah, esa es una nueva, pues sabes que hay la tipo A, la tipo B, la C. No, ayer hay la tipo G, Guaidó lover. Mira. No vaya a tomar, señora, no se vaya a poner a tomar eso, agua de radio, no, todo eso es mentira, eso es un engaño. Ni de babandí tampoco. No se puede estar tomando esas cosas, hágale caso. No, para la hepatitis lo que es que guarde el reposo y desintoxíquese, no vaya a ser que... Claro, no vea más noticias, no esté leyendo sobre la consulta, eso es lo que hace amargarla, porque además sufre, la hepatitis afecta el hígado, entonces sufre el hígado. No, que le quiten el teléfono, cero Twitter. Sí, claro, mejor. Mira, Pero todo eso, Omar, mira, cuando yo veo a los tipos diciendo, no, porque con esta consulta sí vamos a poder hacer tal cosa, con esta consulta sí vamos a poder, y con esta consulta se activa tal, y con esta consulta se activa más cual. Pero eso fue lo que nos dijeron el 16 de julio del 2017. Eso fue lo que nos dijeron en el 2015, cuando inclusive se atrevieron a decir que una asamblea nacional con mayoría opositora era más importante que la presidencia de la República. Eso lo decía la propaganda de Primero Justicia, partido cuyo candidato entregó la presidencia de la República al negarse a reclamar el fraude en la calle, como lo pidió. Y tú sabes qué es lo curioso de todo esto, que claro, habrá mucha gente que dirá, no, lo que pasa es que ustedes están en la partida o en el bando radical del asunto, no, pero sí, es que lo que hay que sentarse a tener un poco de sentido común. Cada vez que viene un momento de definiciones, que en Venezuela es prácticamente cada 5 o 6 meses, cada 3 meses a veces, porque toca tomar decisiones, tú ves que generalmente quien capitanea el proceso político de la oposición, porque no es que Guaidó tiene 20 años siendo el jefe de la oposición, no, antes hubo el Chugo Torrealba, antes hubo el Ramón Alú, antes hubo el Rosales, antes hubo el Capriles, siempre se decantan, Daniel, porque esto es una cosa que yo veo, pero con absoluta repetición, siempre se decantan por la peor opción. O sea, porque hay un menú de opciones ahorita. Por ejemplo, que Guaidó agarre y diga, bueno, me voy del país y empiezo a montar, aunque sea un teatro desde afuera, de que voy a hacer algo. Mira que eso parece ser lo que suena por allí.
Bueno, La cuestión del pero gobierno ya de va. Silvio Neomar, porque no se puede, o sea, no hay manera de mantener la ficción de que ante unas elecciones buenas, malas, choretas, ilegales, etcétera, aparezcan unos diputados electos con sus elecciones choretas y todo lo demás, y esté todavía Guaidó diciendo que él es el presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, parece ser que a lo que los tipos van a jugar es agarrar y construir un gobierno interino fuera, quedándose con el manejo de los recursos que le puedan dar desde el gobierno de los Estados Unidos. A su vez, está el otro gran problema y una señal clara de que eso puede estar pasando. La OEA ha avalado esa opinión según la cual si se hacen las elecciones a partir del 5 de enero, Juan Guaidó sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional. Creo que todavía no. No, no lo ha hecho. Entonces, yo creo que es imposible ignorar el hecho de que esta gente va a tirarse unas elecciones el 6 de diciembre y que de allí van a sacar unos diputados. ¿Qué les diría yo, mis estimados amigos, para evitar eso? Usted no quiere que haya una Asamblea Nacional nueva que desde el 5 de enero del 2010, de 2021 pueda salir a reivindicarse como la Asamblea Legítima. Usted tiene que impedir las elecciones del 6 de diciembre. ¿Cómo las va a impedir? Con la consulta esa que están planteando, con la firma que está recogiendo la momia de Diego Arria, participando en esas elecciones. No, la única forma de impedirlas es por la fuerza. ¿Qué ha hecho usted para organizar una fuerza que impide esas elecciones? Nada. Conclusión, pura paja. Mira, yo lo que me quedo es que cada vez, quiero quedarme con esta idea, cada vez que hay en el menú de opciones algo que pueda significar una opción preferible para remediar el problema venezolano, y sé que no es fácil, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer, uno ve que la clase política toma la peor decisión. O sea, para mí lo de la consulta, yo pensé que era una broma de mal gusto cuando yo lo conocí, Daniel, porque esto se empezó como a tirar en globo de ensayo por gotica, ¿no? Entonces, al Twitter. Se colaba por Twitter con opinadores, tú veías al Bocaranda en esto, veías al otro en esto, entonces metían en el menú, quisieron hasta meter en el menú a Thais Peñalver cuando armaron un equipo previo al tema que ella se deslindó muy inteligentemente de esto. O sea, estaban armando todo el entramado para validar, para legitimar una cosa que a la luz no de la política, de la racionalidad común del ser humano pensante, no tiene sentido porque ya se ha probado y no sirve, porque no va a generar consecuencias efectivas. Entonces, lo toman como decisión, se montan en esto y lo defienden todavía y dicen, no, esto es lo mejor que puede. Entonces, siempre en contra del sentido común. ¿Por qué? No lo sé. Dos opciones. Porque no son una oposición. Porque eso, o porque los tipos son parte del ballet de Marjorie Flores, o porque los tipos definitivamente están incapacitados para ejercer cualquier función de representación de la ciudadanía. Entonces, hay dos opciones, no hay otras, no hay otras. Para mí hay una sola, ¿viste? Yo hace tiempo que dejé de dudar. Sí, tú no crees en la inocencia de nadie. ¿Tú crees que ya, yo no creo en la inocencia de nadie porque además de eso, fíjate lo que ocurrió recientemente. Sí, hubo una posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los pagos hechos a los diputados. ¿Tú sabías que a los diputados se les pagaron $6,000 por cada principal y $5,000 por cada suplente hace 2 meses? ¿Pero que le iban a dar mensual o un pago único? No. Les van a dar por todo el tiempo que tienen sin cobrar. Creo que no, por todo el tiempo que lleva el gobierno interino, como que es la cosa. Se les va a dar unos pagos que alcanzan la cifra de entre 40,000 y $50,000, dependiendo del caso, si es principal o si es suplente. A los principales les pagaron ya hace 2 meses $6,000 a cada uno. Ya a los suplentes le pagaron $5,000 a cada uno. Eso fue una licencia que sacó la OFAC a favor de la Asamblea Nacional para realizar esos pagos, descontándolo del dinero que tiene confiscado la República en territorio de los Estados Unidos. De esa licencia, de otra licencia, permitió el pago a los héroes de la salud. Se les paga los 5,000 y no el dinero completo para permitir evaluar los mecanismos que se están utilizando para esos pagos, por esto del control previo. Y además de eso, para asegurarse de que el mecanismo que están utilizando es el idóneo para hacer este tipo de pagos. Ahora, los tipos esperando, pidiendo que le den los reales, lo que falta, dame mis reales, dame mi aguinaldo, que sea poquito. Y les dicen, miren, no hay más licencias de la OFAC hasta después de las elecciones.
En medio de eso te podrás imaginar tú la cosa, porque había mucho que estaba contando con esos realitos antes de las elecciones del 3 de noviembre, para tirarse su propio invento, porque más de uno dice, no, dame acá mis reales, y me llevo mis $50,000, aunque sea poquito, me cuadro, me invento una candidatura y garantizo ser diputado otra vez y cobré por aquí, cobro por allá, ya veremos. Y otros están diciendo, dame acá mis reales para yo irme, porque yo no quiero saber más nada de esto. Claro, lógico. Entonces, dentro de toda esta situación, uno se pone a ver cómo son las cosas y vuelve y se hace la gran pregunta. ¿Entendió en algún momento los Estados Unidos con quién estaba tratando cuando puso en manos de la oposición falsaria y prostibularia la consecución de sus objetivos de política exterior con respecto a Venezuela? Pregunta abierta. Pregunta abierta, yo diría que parece que no. Bueno, se nos acabó el episodio de esta semana en La Ñapa. Pueden ver el episodio de Fin de Político, que es la primera parte de este programa. Acá abajo, en el enlace de la descripción, consiguen el link para ver ese episodio. Gracias, como toda la semana. Saca la copa, Daniel, a Vinostrum, por las atenciones recibidas, como todos los fines de semana. Gracias a Vinostrum, síganlo en Vinostrum58 en Instagram. Gracias a nuestros Patreon, que se incorporan en vivo también a hacer más divertida la dinámica de grabación de cada uno de estos episodios. Suscríbete al Patreon de Daniel Lara en patreon.com/delaraf o al mío en patreon.com/Neuadolfo. Los usuarios son los mismos que en Twitter y en Instagram, Delaraf y Neuadolfo en Patreon. Gracias por suscribirse a los canales de YouTube. Recuerden suscribirse al mío también y aquí en el canal de Daniel. Dicho todo esto, nos vemos la semana próxima.